Padre, te damos muchas gracias porque en tu infinita misericordia y bondad has permitido, Señor, que vengamos a esta clase, que como cada jueves, Señor, después de muchos meses, podemos seguir aprendiendo, Padre, de tu palabra. Gracias por esta palabra expresada, por la oportunidad que tenemos de tratar de discernir, de escudriñar la enseñanza que tienes para nosotros. No queremos que sea un concepto teórico solamente, sino queremos también, Señor, el entendimiento pleno o lo más pleno posible, y también, Señor, que eso redunde en un carácter cristiano que modele nuestra vida, nuestro carácter. Ayúdanos entonces para que podamos aquilatar estas verdades bíblicas. Está con los hermanos que están por venir. Cuida de los que no están con nosotros en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Pues vamos a comenzar con este texto que tenemos en frente. Estamos en el capítulo 11 de Apocalipsis. Y ya dijimos que vamos a la mitad justo, ¿no? Porque hay 22 capítulos del libro, y ahorita ya vamos en el capítulo 11, a terminar hoy el capítulo número 11, ¿no? Hoy acabaremos el 11 y ya empezaremos el 12 de la próxima clase. Voy a hacer la lectura de los versículos 15 al 19 de este libro maravilloso, del capítulo 11 de Apocalipsis, ¿no? Versículos 15 a 19. Y la palabra dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y se destruirá a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Muy bien, vamos a hacer una brevísima recapitulación de lo que hemos visto en el pasado, en el pasado inmediato, pues apenas la semana pasada. Estábamos revisando la semana pasada acerca de los dos testigos, como bien ustedes recordarán. De hecho, abarcamos una porción poco usual, larga, ¿no? Porque normalmente vamos como casi versículo por versículo, y ahora sí fuimos verso por verso, pero una sección muy grande, ¿no? Tenemos a Juan en esta visión que tiene en este momento de interludio entre la sexta y la séptima trompeta, ¿no? El sexto ángel que toca la trompeta y el séptimo ángel que toca la séptima trompeta. Estamos también en la transición entre el segundo ay y el tercer ay, como ustedes recordarán, los famosos ay, ¿no? que hemos estado viendo, y estamos en esta transición de los tres ayes que hay en el libro de David. Estamos pues en el momento del interludio y hemos contemplado algunas cosas. Nos acordamos de esta visión de Juan, que le dice el Señor a Juan que tome una caña con una vara de medir y mida las dimensiones del templo, pero dice el arte de los gentiles, la parte de los gentiles, déjala fuera, no la midas, porque ellos hollarán la tierra, ¿no? Ellos van a hollar la tierra. Estamos hablando de un evento, de una escena en donde evidentemente se muestra con toda claridad réprobos y elegidos, ¿no? Es decir, gente que no cree en Cristo y que no va a creer en Cristo, que son los que hollan la tierra, y versus los elegidos que están venciendo, que ya desde el capítulo 1 y los capítulos 4 y 5 podemos ver nosotros a la gente que ha vencido, la que va a vencer en Cristo Jesús, ¿no? Tenemos un mensaje pues esperanzador. Nosotros no vamos descubriendo poco a poco la intención de Juan, porque ya tenemos un panorama general y tenemos todo el libro completo, pero
los lectores, conforme iban teniendo acceso a este libro, pues iban descubriendo cosas y se les iban revelando algunas cosas. Luego hablamos de los dos testigos y dijimos que los dos testigos, bueno, pues es la iglesia que evangeliza, la iglesia que proclama, la iglesia que camina, la iglesia que va. También vimos en este asunto el antagonismo, ¿no?, de los gentiles, justamente de los que no fueron medidos por la caña de Juan, y estos gentiles o estos no elegidos parece ser que como que ganan la batalla, ¿no? Los dos testigos tienen como boca, se sabe de su boca fuego, etcétera, pero es una manera de una expresión hiperbólica, dijimos la semana pasada, no que verdaderamente saliera fuego de su boca, sino es una manera de decir, ¿no?, de decir que tiene poder su boca para hablar. Y sin embargo pareciera ser que los malos, ¿no?, los no cristianos, los no regenerados, parece ser que ellos ganan la batalla, ¿no? Hay cadáveres de los cristianos tirados en el piso, ¿no?, muertos. No es permitido que sean sepultados, es una ofensa, no ser sepultado, como lo veíamos la semana pasada, pero la cosa no termina ahí. Aquellos están contentísimos porque incluso hasta se regalan, ¿no?, cosas. Dice el versículo 10: los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se dirán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. O sea, ya ganamos, ¿no? Ganamos la batalla, ya vencimos a los cristianos, hemos ganado la batalla, ¿no? Eso llama mi atención. Hoy estuve meditando un poco en esto porque con todo el asunto de las leyes que se están aprobando en nuestro país y lo que está pasando en el mundo, cada día lo vamos a experimentar más cercano a eso. Va a parecer que los enemigos de la cruz de Cristo, los enemigos de Jesús, puede ser que ellos piensen, pues es obvio, si estamos ganando el terreno, ¿no?, es porque ganamos, es porque nuestra batalla es legítima y estamos ganando, ¿no? Acabo de ver un comentario, un artículo de estos individuos, la agenda esta de los LGTB, ya no sé cuántas otras siglas hay, ¿no? Que parece que van ganando terreno, ¿no? Y vi un comentario de una señora que decía, ha sido tan acertado esto que es evidente que estamos ya por encima de los cristianos, ¿no? O sea, como si ya nos ganaron la batalla. Y pareciera como que estuvieran a nosotros caídos en las plazas, nuestros cuerpos tirados, pareciera ser como que ya perdimos la batalla, ¿no? Es decir, a veces pudiésemos pensar, Señor, pero como se decía en la visión, ¿no? ¿Hasta cuándo, Señor, no vengarás la sangre de tus elegidos? ¿No? ¿Por qué pasa esto que está sucediendo? Lo vamos a ver un poco más adelante. Pareciera como que están ganando la batalla los malos, los no creyentes, los perversos. El mal está creciendo a pasos agigantados. El anticristo, y porque hay una tipificación de anticristos, no es un anticristo, sino la gente que está en contra de Cristo parece que va ganando la batalla, y los cadáveres están tirados en esta ciudad que se llama Sodoma y Egipto, que vimos la vez pasada, ¿no? Inmoralidad y persecución, ¿no? Pero no contamos, ¿no?, o gracias a Dios por este libro maravilloso, porque cronológicamente va a terminar ese paralelismo progresivo de Juan en el capítulo 11, una sección más, digamos la tercera sección de este paralelismo progresivo, y va a hablar de la resurrección de los creyentes, que fue es muy esperanzador saber que vamos a resucitar con Cristo, porque ya lo leíamos en los versículos 11 al 14, después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los oyeron, ¿no? La resurrección de los creyentes. Esa es una manera gráfica de hablar de la resurrección, aunque hay una manera teológica de hablar de la resurrección que está contenida en primero a los Tesalonicenses capítulo 4 y 5. Ahí están citando teológicamente la resurrección de los muertos. 1 Corintios 15 también refleja un asunto de la resurrección muy importante, y aquí la tenemos como muy gráfica. Recordemos que Juan está teniendo una visión y está contándonos lo que él puede ver, ¿no? Así que nosotros un día
oiremos la gran voz del cielo que dice, suban acá, ¿no? Suban y vamos a subir al cielo en una nube y los enemigos nos verán, ¿no? No habrá ningún secreto, ¿no? No habrá, porque dice que va a haber una voz del cielo que dice, subir acá, eso no tiene nada de secreto, ¿no? Los que hablan del rapto secreto están bastante equivocados, ¿no? Habrá un buen ruido. Además, Tesalonicenses dice, con voz de mando, con trompeta de Dios, con voz de arcángel, ¿no? Va a haber un escándalo cuando venga Cristo, todo ojo le verá, ¿no? Eso no tiene nada de secreto, ¿no? Entonces ese tiempo, en ese momento de la resurrección, bueno, pues va a haber un terremoto, la 10ª parte de la ciudad se derrumba, por el terremoto mueren 7,000 hombres, que ya dijimos que es simbólico el número, como todos los números de Apocalipsis, y los demás se van a aterrorizar y dieron gloria al Dios del cielo, y no porque haya una segunda oportunidad, sino porque pues van a dar gloria, ¿no? De nada va a servir, ¿no? De nada va a servir, ¿no? Dice Pablo a los filipenses que un día toda rodilla se arrodillará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Lo que está arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Todos se arrodillarán. Satanás caerá de rodillas reconociendo el señorío de Cristo. De nada le servirá. Todos los que no son creyentes se van a caer de rodillas y van a adorar a Cristo, pero no servirá para nada. Nosotros vamos a estar de rodillas adorando al Señor y vamos a estar en el reino eterno de nuestro Señor, ¿no? Es la resurrección, dice Juan en el 14, ¿no? El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay, viene pronto. Pero antes de venir pronto el tercer ay, hay este final feliz, ¿no? Este final maravilloso que nos narra la 7ª trompeta. Normalmente las trompetas nos habían dado malas noticias, ¿no? Pero ahora tenemos nosotros una combinación hermosa de dos cánticos preciosos, de una reacción de los no creyentes, pero estamos ante el asunto del final de los tiempos. Ahora vamos a ver el reflejo del final de los tiempos, de lo que sucederá al final del tiempo, el juicio final, el final de los finales, pues, ¿no? Ahora lo vemos en escala y lo vemos en ese paralelismo progresivo. En estos versículos no está contenido todo el final, está retratada una parte del final. Y conforme vamos avanzando vamos a ver el final maravilloso que está en el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis, que vamos a disfrutar muchísimo cuando lleguemos ahí a final de 2019. Espero que antes, ¿no? Y luego viene entonces este final maravilloso y los dos cánticos que son verdaderamente aleccionadores. Son 3, 4, 5 versículos muy intensos y muy hermosos para los creyentes. Pues viene entonces el séptimo ángel tocando la trompeta, ¿no? Y ahí es el último. Tenemos que recordar los últimos, ¿no? El último sello, el último ángel. Siempre hay una noticia preciosa, ¿no? Si ustedes se recuerdan en el capítulo 6 al final, ¿no? Viene también un asunto que está muy interesante, perdón, en el capítulo 6, no en el capítulo 7, ¿no? Que termina una sección de paralelo, también termina muy hermoso cuando dice en el versículo 15 del capítulo 7, perdón. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, y no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los dará fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará las lágrimas los ojos de ellos. Y entonces viene el séptimo sello. Aquí nosotros tenemos pues la séptima trompeta con un final igual, pero añade información. Vamos a ver los detalles de esta trompeta que suena en el cielo, ¿no? Hemos de recordar que no sabemos quiénes son estos ángeles de las 7 trompetas. No sabemos, no tenemos ni la menor idea, ¿no? Pero sabemos que es un ángel. No podemos especular respecto de los mismos ángeles que están en una visión o que participan en la otra. No necesariamente, aunque sería especulativo decir que sí es, o incluso especulativo decir que no es,
Tenemos que tener cuidado con la interpretación. Pero sí tenemos un séptimo ángel, ¿no? Que toca la trompeta, ya estamos familiarizados con esto, hemos visto 6 anteriores. Y cuando toca la trompeta, dice Juan en su visión, hubo grandes voces en el cielo que hablaban, grandes voces en el cielo que algo decía, ¿no? No tenemos identificados las voces. Sí tenemos en la segunda parte, en el segundo cántico, las voces. El segundo canto está bastante bien identificado, son los 24 ancianos del versículo 16. Ahí sí tenemos ubicados, porque Juan nos dice, y los 24 ancianos, que ya sabemos quiénes son. Pero en el versículo 15 no tenemos idea de las voces. Dice que hubo grandes voces en el cielo que refieren. Estas voces no sabemos quiénes son. Sin embargo, podemos pasear un poquito en la especulación de la imagen primaria, ¿no? La imagen que vimos. Y si todos recordamos, y siempre es bueno recordar y repasar las imágenes que tenemos nosotros una imagen preciosa de la visión inicial de Juan en el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis. Esta imagen preciosa que nosotros tenemos es el que está sentado en el trono, ¿no? En el centro de todo el universo, el soberano del cielo y de la tierra, y se va extendiendo el círculo. Luego entonces tenemos nosotros al Cordero como inmolado, ¿no? Uno como inmolado, dice Juan. Tenemos a Jesucristo, allá tenemos el lago de 7 espíritus, que es el Espíritu Santo. Tenemos también los 4 seres vivientes que están equidistantes uno al otro en 4 polos y con una apariencia cada uno particular, con sus alas y ojos por todos lados, cuidando y resguardando al Señor, que defienden al Señor todo el tiempo. Después de estos 4 seres vivientes tenemos a los 24 ancianos. Ustedes pueden recordar a los 24 ancianos, 12 de un lado y 12 del otro, representando a la iglesia de todos los tiempos. 12 simbolizando los apóstoles, otros 12 simbolizando las 12 tribus de Israel. Después de este círculo que se extiende cada vez más, nosotros tenemos a los millones de ángeles que están alabando al Señor y diciendo, digno es el Cordero, ¿no? De recibir la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Y fuera de esto está el resto de la creación, ¿no? El resto de la creación, todos viendo hacia el centro que está sentado en el trono, y el centro gobernando todo lo que está en los círculos concéntricos hacia afuera, ¿no? De tal manera que hay una imagen preciosa. Si nosotros quisiéramos especular un poco acerca de las voces en el cielo, pudiésemos pensar que son todos esos, ¿no? Es decir, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, los miles y millones de ángeles que están alabando al Señor de día y de noche, y la creación completa. Todos aquellos. No están mencionados los ángeles particulares, ¿no? Pero los consideramos dentro de los millones de los que están adorando su nombre, ¿no? Digo, ahí están, no personificados, pero ahí están, son ángeles que están, o seres que están adorando al Señor. Bien, nos parece pues que grandes voces en el cielo pueden ser todos estos personajes que están adorando al Señor. ¿Y qué están diciendo? Dice lo siguiente: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Dice estas grandes voces que los reinos del mundo, todos los reinos del mundo, y cuando hablan de los reinos del mundo tenemos que hacer un contraste con un concepto bíblico que es el reino de los cielos. Debemos contrastar necesariamente, porque cuando hablamos de reino, objetivamente nosotros pensamos en un asunto territorial y geográfico, ¿no? Es decir, lo ubicamos. Si yo hablo acerca del reino de España, pues podemos ver, ¿no?, una parte geográfica, física, etcétera, ¿no? Todavía en España hay monarquía, ¿no? Hay un pleito ahí en España por ese asunto, pero hay rey, ¿no? Hay monarquía. En Inglaterra también, ¿no? En Inglaterra hay un reino, podemos hablar de la reina de Inglaterra. Podemos hablar incluso de los reinos de los países orientales, en donde también hay reyes, ¿no? Podemos ubicar los reinos, pero no solamente los reinos que tienen monarquías, pero cuando se habla de los reinos del mundo, se habla pues de todos los poderes del mundo. Nosotros sabemos que en Estados Unidos no hay un rey, ¿no?
no es una monarquía, ¿no? Su gobierno es diferente. Sin embargo, sí podemos nosotros pensar que es un poder mundial, ¿no? Igual otros países como Alemania y otros países como en Oriente, como Japón, como China, etcétera, como Corea ahora, ¿no? Podemos ubicar incluso las repúblicas, todo lo que es el sur el centro y sur de América y algunos otros lugares en Europa. En fin, cada región, cada gobierno, cada situación están contenidos en este asunto de los reinos, o es decir, los reinos del mundo, ¿no? Todos los reinos. Pero hay una mención entonces de todos los reinos. Cuando se habla de los reinos, se habla de que los reinos y las autoridades están sometidos, ¿no? No las personas que conforman el reino, sino las autoridades que conforman el reino, y por cierto también todos los demás están sometidos ahora. Dice la Biblia que los reinos del mundo ahora han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Todos los reinos. Ahora, ¿hay alguna porción de la tierra que no le pertenezca al Señor? Dice el Salmo 24 de Jehová, es la tierra y su plenitud. Pero no solamente esto, hasta las personas, ¿no? El mundo y los que en él habitan. Todo es del Señor, absolutamente todo. Él reclama para sí su propiedad, ¿no? Él reclama para sí lo que le pertenece, por eso es plenipotenciario sobre su creación, porque Él es soberano, Él reclama lo que le pertenece. Y dice aquí que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor Jesucristo, no que los haya ganado, sino que los ha reclamado, ha hecho una declaración de es mío, ¿no? Es mío, y hace de todo un pueblo, de todos los reinos, reinos para él. El reino de los cielos es diferente porque el reino de los cielos es más espiritual, ¿no? El reino de los cielos no está ubicado en un lugar específico, ¿no? Cuando hablamos del reino de Dios, el reino de los cielos, ¿dónde está? No está en un lugar en particular, no está en Jerusalén, no está en Palestina, no está en ningún sitio en particular. El reino de los cielos es un mundo espiritual que tiene un rey, que tampoco está geográficamente en algún lado específico, y está conformado de creyentes, la iglesia invisible que está en todos lados del mundo, que además es militante. Se contrasta, no solamente el reino espiritual, sino todos los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor Jesucristo. Eso habla acerca de lo que va a suceder al final, ¿no? Al final. No va a haber una especie de repartición, ¿no? A ver, Satanás, vamos a hacer un pacto, tú te quedas con esta parte de los reinos y del mundo, y yo me quedo con esta parte y todos contentos, ¿no? Eso no puede suceder. Todos los reinos le pertenecen al Señor. No hay concesiones, no hay negociaciones, todo le pertenece al Señor. ¿Y qué va a pasar al final del tiempo cuando el Señor reclame para sí todos los reinos? Entonces ya no habrá rey de España, rey de Inglaterra, ¿no? Rey de aquí, rey de allá, presidente de aquí, gobernante de allá, emperador de aquí, emperador de allá. Ya no. Ahora, al final del tiempo, habrá un solo rey, ¿no? Por eso Isaías, cuando habla de Jesucristo, dice rey de reyes, señor de señores, ¿no? Este rey de reyes y señor de señores va a tomar posesión de todo cuanto existe, de todos los reinos. Y dice la Biblia que Él, Cristo, porque es el último sujeto mencionado en esta expresión, ¿no? Cristo reinará por los siglos de los siglos. ¿Quién va a reinar? Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Porque dice el texto, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. ¿Y Él? ¿Quién Él? Pues Cristo, ¿no? Ah, claro, Dios Padre también, pues estamos hablando de la Trinidad, que es lo mismo, ¿no? Pero estamos hablando de Cristo. ¿De qué? Reinará, ¿qué pasó? Cristo, aparte del celular, reinará Cristo, ¿no? Por los siglos de los siglos. ¿Se acuerdan que hace algún tiempo hablamos acerca de las repeticiones, ¿no? Es absurdo en nuestro pensamiento lógico, en el pensamiento de Dios, por supuesto que no. Es un poco raro hablar acerca de siglos de los siglos, porque siglos en plural implica los siglos, ¿no? Siglos de los siglos es como redundante, ¿no? Sería como un poco, ¿no? Pero se repite siglos de los siglos.
Porque cuando se habla de los siglos, y solamente 2 veces, no hay en la Biblia ningún lugar en donde diga siglos, ¿no? Sí hay un lugar donde dice santo, 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 pero no siglos, pero siglos de los siglos sí, ¿no? Incluso a veces nos equivocamos cuando decimos cosas, ¿no? Repetimos el Padre Nuestro y hay quienes tienen la tendencia a decir por los siglos de los siglos. Incluso repetimos el Romanos 11:37 y casi queremos decir siglos de los siglos, como que nos han enseñado a hacer esto. Pero no necesariamente y no siempre. Pero cuando se repite la palabra siglo de los siglos, estamos hablando de un tiempo indeterminado, pero que no tiene fin. Es decir, la eternidad, ¿no? Los siglos de los siglos. Y así dice el texto que Cristo reinará por los siglos de los siglos. Algunos de nosotros hemos escuchado, y vamos a tener la oportunidad de haber escuchado, el Mesías de Händel, ¿no? Y el Mesías de Händel es un oratorio verdaderamente precioso. Si yo creo que el Señor inspiró músicos, uno de ellos fue, sin lugar a dudas, escribió la famosa obra de El Mesías, que cronológicamente narra desde la voz profética hasta el triunfo final de nuestro Señor, ¿no? Hay un canto precioso, 2 que son verdaderamente hermosos. Uno es el que dice la trompeta sonará, ¿no? Y es verdaderamente enchina la piel. Pero la máxima obra de o el máximo número de esta obra es el Aleluya de Händel, que es conocida por creyentes y no creyentes. Es hasta puesta en parodia de los no creyentes, ¿no? O sea, la utilizan para todo. Pero esa obra, ese número del Mesías de Händel, de la Aleluya, dice: y reinará por siempre y siempre y siempre. Y lo repite muchas veces en ese número, ¿no? Y aleluya, aleluya, reinará por siempre y siempre, para siempre. Esa expresión sale de este tipo de textos, no solamente de Isaías, pero de Apocalipsis, en donde se afirma que el reinado de Cristo no tendrá fin, ¿no? Reinará por siempre y siempre. Ahora, la pregunta a nuestros amados primos dispensacionalistas, ¿no? Es: ¿reinará Cristo por 1000 años? ¿Hay algún lugar en donde se diga semejante cosa? Si aquí nosotros tenemos que Cristo reinará por los siglos de los siglos, pues a menos que sean siglos de los siglos, la suma de los siglos y los siglos, 1000 años, ¿no? Es decir, tendremos que decir cuántas veces siglos de los siglos, 10 para ser 1000, ¿no? Los siglos de los siglos, 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 ya está el milenio. Pero no es posible. Los siglos de los siglos entonces es por la eternidad completa. Cristo no reinará 1000 años literales, va a reinar por siempre. Nuestros amados hermanos dispensacionalistas hablan de que el reinado de Cristo es milenial, es solamente por 1000 años. Y claro, después hay una eternidad, ¿no? Pero tienen una equivocación en su doctrina escatológica. Lo que el texto nos dice es que Cristo reinará por siempre, por los siglos de los siglos. Acabamos de ver que parece ser que los malos ganaron y hasta se entregan regalos entre ellos. Y ahora tenemos nosotros el triunfo después de la resurrección. Resucitaremos, y vean la cronología, nos vamos a ir con el Señor y va a suceder el juicio final que vamos a ver ahorita más adelante, pero vamos a tener una contemplación de un reinado eterno del Señor y nosotros con Él. Porque no solamente el Señor va a estar ahí por siglos de los siglos, sino nosotros también. La vida eterna, ¿no?, incluye los siglos de los siglos. Nosotros vamos a estar por siempre. Por eso nuestro pasaje por aquí en la tierra es bastante efímero, ¿no? O sea, si uno vive 100 años es poquito comparado con los siglos de los siglos, ¿no? Matusalén fue un bebé comparado con los siglos de los siglos. Nuestra vida ahorita es bastante pasajera, porque vamos a estar con Cristo por los siglos de los siglos. ¿Y qué habla de la gente no creyente? También estará viviendo por los siglos de los siglos, pero en el tormento eterno, ¿no? Por eso hemos visto que aquellos dicen: preferimos que nos caigan los montes encima a que sea manifestada la ira de Dios hacia nosotros, porque el reino de aquellos es un reino de maldad por los siglos de los siglos, donde también, por cierto, gobernará Cristo. Donde también, por cierto, Cristo gobernará. Esto es esperanzador entonces,
porque habrá un reino eterno, no milenial. Este asunto no lo creamos, no lo compremos, no lo compartamos, no lo digamos, ¿no? Ese es el primer canto, ¿no? Que tenemos, este canto maravilloso. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor Jesucristo y Él reinará por los siglos de los siglos. Esto está especificado también en el Antiguo Testamento, en el Salmo número 22 y también en Daniel 7, ¿no? Pero particularmente me llama la atención el pasaje de Daniel capítulo 7, verso 14, donde dice: y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Ahí están todas las naciones descritas aquí. Su dominio, dice Daniel, es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Daniel 7:14, ¿no? Maravilloso texto, que acompaña, por cierto, a este pasaje increíblemente precioso, ¿no? Daniel 7:14, repito lo que dice: y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, ¿no? Que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Uno que no será destruido. Hemos creído en un Cristo que reinará por siempre y siempre. Nada más dicho sea de paso y como comercial, el coro Amén va a venir el 9 de diciembre a las 5 de la tarde y van a cantar esto. Entonces, y va a haber una pequeña orquesta que va a venir, es lo de menos, pero va a revestir un poco el evento y vamos a poder experimentar este canto maravilloso del Mesías, ¿no? Por eso apreciamos tanto esta obra, ¿no? Los que hemos escuchado, algunos la hemos escuchado desde niños, ¿no? Que nos llevaban al Palacio de Bellas Artes, que ahí la presentaban, y luego por todos lados la oímos y nos la sabemos de memoria. Segundo canto, versículo 16. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Hemos visto una imagen de los 24 ancianos ya adorando, ¿no? ¿Se acuerdan qué hacían los ancianos, los 24 ancianos, cuando adoraron al Señor en el capítulo 4 y 5? Se quitaban sus coronas y las ponían delante del Señor, ¿no? Ahora, esto es muy significativo porque si estamos hablando de que Cristo reinará por siempre, ya no hay más quien reine. Entonces, aquellos, aunque también tienen este triple oficio de profeta, sacerdote y rey, de todas maneras someten su autoridad a la autoridad de Cristo. No es posible que nosotros pudiésemos creer que los del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento, hablando de apóstoles y de tribus, de personajes, de los hijos de Jacob, puedan tener un grado de adoración. No se puede. No adoramos a Pedro. Él mismo abdicó a su reinado a favor de Cristo, porque quitó su corona y la puso delante del Señor. Él adoró a Cristo. No adoramos a Pedro, no adoramos a Andrés, no adoramos a Natanael, no adoramos a Judas, a Jacobo, a Juan, no adoramos a ninguno de los apóstoles y a nadie en realidad, porque la autoridad completa la tiene el Señor. Estos 24 ancianos que ya habían tirado sus coronas delante del Señor, y aquí lo único que estamos haciendo es ese mismo evento, pero en este paralelismo progresivo, le estamos añadiendo información, ¿no? Estos 24 ancianos, que son los 12 apóstoles y las 12 tribus que representan a toda la iglesia de todos los tiempos, ¿no? Se postran sobre sus rostros y adoran a Dios. Volvemos a hablar acerca de postrarse sobre sus rostros. Ya dijimos alguna vez qué significa esto, ¿no? Postrarse sobre sus rostros no es lo que nosotros hacemos cuando oramos. Cuando nosotros adoramos, cerramos los ojos y agachamos la cabeza. Es un poco raro porque pues, el Señor está arriba, ¿no? Y nosotros vemos como para abajo. Pero es un poco en un sentido de humillación delante del Señor, ¿no? Tú eres el Todopoderoso y nosotros somos nada, ¿no? Siervos inútiles somos. Nos ponemos en nuestro lugar. Cuando los ancianos se postran, y el asunto de postrarse sobre sus rostros tiene que ver con arrodillarse en el piso y poner la frente en el piso también, ¿no? O sea, la frente en el piso también, ¿no?
Un poco, y desde luego ellos están bastante equivocados, es semejante a lo que hacen los musulmanes cuando oran una determinada cantidad de tiempo hacia la mezquita, ¿no es cierto? Se arrodillan, ponen incluso un tapete, ¿no? Se arrodillan y ponen sus frentes en el piso. Esa es una adoración preciosa, es una adoración maravillosa, es una adoración absoluta, ¿no? Eso sucederá, y cuando dice Pablo a los filipenses que toda rodilla se arrodillará, ¿no? Todo hombre se arrodillará, tiene este sentido. Arrodillarse no solamente es poner rodillas en el piso, sino que arrodillarse y postrarse tiene que ver con poner la cabeza en el piso. Ahora, imaginémonos pues a esta imagen, ¿no? De los 12 apóstoles y los 12 tribus postrándose y arrodillándose y postrándose. Si representan a la iglesia, significa que la iglesia, es decir, nosotros, debemos tener una actitud semelhante. A lo mejor no en la iglesia, ¿no? No en la oración de intercesión, porque además la que es muy larga, ¿no? Cuando oro la oración de intercesión es larga, pues ya cansado de estar así, ¿no? Sería muy complicado. Pero no significa que no se pueda hacer en la privacidad de la casa, etc. Pero por arrodillarse y postrarse delante del Señor es un acto de sumisión, de adoración delante del Señor, de humillarnos delante de nuestro, es entender nuestra posición de siervos, ¿no? De creación. Estos 24 ancianos que están sentados delante de Dios se postran sobre sus rostros y lo adoran, ¿no? Lo adoran y algo dicen en la adoración, porque la adoración pues es verbal, ¿no? Algo se dice. ¿Y qué se dice? Y ellos dijeron: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, y se dirigen al que está sentado en el trono, el que eres, el que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Es diferente a lo que está en el capítulo 1, verso 8. 8.1 o 1.8, ¿verdad? Sí que es diferente. En el 1.8, vean la identificación de Cristo: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso, ¿no? Bueno, aquí, en el asunto de la adoración de los 24 ancianos, dice: el que eres y que eras y que has de venir. Vamos a tratar de hacer un análisis exegético sencillísimo, ¿no? Sencillísimo. ¿Alguien tiene a la mano la versión de la Nueva Traducción Viviente o la Nueva Versión Internacional? Su teléfono. Yo. Nueva Versión Internacional. La Nueva Versión Internacional. ¿Qué versión, María? Aquí dice, es Nueva Traducción Viviente. Ajá. Dice ahí el que ha de venir y que has de venir. Por ejemplo, en 17. El 11:17 dice: diciendo, te damos gracias, Señor Dios, el Todopoderoso, el que es y que siempre fue. Pero no dice el que has de venir. No. Ah. Eso dice la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Versión Internacional, ¿qué dice? Dice 17, diciendo: Señor Dios Todopoderoso, que eres, que eras, te damos gracias porque has recibido tu gran poder. Y no dice que has de venir. Ahora, evidentemente nuestra Biblia no está mal. Sin embargo, los énfasis son importantes, ¿no? Suena el muro. Los énfasis son importantes, ¿no? ¿Cuáles son los énfasis? Nosotros tenemos una identificación de Cristo en el capítulo 1, verso 8, en donde se habla de la aceidad de Cristo. Y hablamos un poco en ese tiempo de la aceidad. ¿Se acuerdan lo que es la aceidad? Se crea en sí mismo, o sea, nadie lo creó. Que nadie lo creó, existe desde siempre. Aceidad es eterno, nadie me creó, yo existo desde siempre. El que era, el que es y el que ha de venir. Pasado, presente y futuro, ¿no? Pero aquí, en algunas versiones y en el idioma original, no está expresado el futuro. Porque la Nueva Versión Internacional que viene, en la Nueva Traducción Viviente que leyó Maggie, no está el que ha de venir. No está mal el texto, porque aquí la versión que nosotros tenemos hace énfasis sobre la aceidad de Dios. Sin embargo, hay algo muy importante. En esta visión que está teniendo Juan, está dando por sentado que no hay futuro, porque el futuro ya llegó. Porque Cristo ya está reinando. Incluso está explícito en el texto: te damos gracias, Señor
Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y que has de venir, porque has tomado tu poder y has reinado. Ahora, ya en el reino final, has tomado todo el poder de todos los reinos y ahora estás ya reinando. Esto no significa, por cierto, que ahorita no está reinando. Ahorita Cristo reina. Es el rey. No hay algo que suceda en la humanidad, no hay algo que suceda ahorita en la tierra, no hay una sola molécula que se mueva que no sea por el poder soberano y la autoridad de Dios. Cristo está reinando hoy también, pero hay un momento final en donde Cristo reinará por siempre sin tener ya este antagonismo de Satanás, de la bestia, ¿no? Este personaje que hemos estado revisando. Reinará por siempre. Dice entonces el texto, y estos están cantando porque ya estamos ante una imagen del final. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso. Y luego dice, que es el que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Tras este reino, viene entonces la sentencia del juicio de Dios, porque al final del tiempo hay un tribunal, ¿no? Y hay una sentencia para los réprobos. Hermano Carlos. La versión de 1569 dice, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, que eras y has de venir, porque has tomado tu grande potencia y has reinado. Sí. Tu gran poder, tu grande potencia y has reinado, ¿no? Grande potencia es el Todopoderoso, ¿no? Eres un Dios verdaderamente todopoderoso, ¿no? Luego de esta imagen maravillosa del reino del Señor, que es muy esperanzador, dice el versículo 18, y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Este versículo es el juicio final. Hay sentencia para el salvo y hay sentencia para el no salvo. ¿La perciben? ¿Sí, no? Está como muy claro, dice, y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, ¿no? Ahí está el juicio, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Ahí estamos todos nosotros. Nosotros estamos ahí, ¿no? Quizá no somos parte de esta categoría de los siervos, los profetas, ¿no? A lo mejor en esta categoría entra Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Osaías, Jonás, Miqueas, y a lo mejor Moisés, y a lo mejor Elías, y a lo mejor Enoc, qué sé yo, no lo sé, pero habla de estos. También los santos, ahí están nosotros. Hemos sido santificados por Cristo, hemos sido declarados santos, justos por cierto, pero santos también, ¿no? A los que temen tu nombre, ahí estamos. A los pequeños y a los grandes, ¿no? Y ahí estamos toda la iglesia de Cristo de todos los tiempos. Nosotros, los creyentes, seremos juzgados. El asunto es que la sentencia para nosotros, ahorita, ya la sabemos. Ya la sabemos, ¿no? Para ahora, nosotros va a ser un bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. ¿Y ahí vamos? Con ningún mérito. Con ningún mérito. El libro de Malaquías al final lo dice de una manera bastante más descriptiva. Malaquías. Lo dice de una manera más Malaquías 4. Malaquías es el último profeta del Antiguo Testamento. Pero mira nada más que descriptivo es para los malos y para los buenos. Dice, porque he aquí, capítulo 4, verso 1 y 2. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios
y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, así ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Eso es para los que no creyeron en el Señor. Pero ¿qué hay para nosotros? Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, y en Apocalipsis también habla de los que temen al Señor, ¿no? Nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saltaréis como becerros de la manada. Digo, la imagen es un poco grotesca, ¿verdad? Porque ¿quién quiere saltar como becerros de la manada? Pero no necesariamente es así. Es el gozo, ¿no? Es como para pegar brincos de alegría, ¿no? Así como becerros de la manada. Bueno, pues había que entender la imagen en el tiempo que fuese editada. Aquí tenemos la imagen de que solamente de que vendrá el juicio final, ¿no? Para nosotros será maravilloso, seremos juzgados, pero la ira de Dios será descargada. Ahora, déjenme decirles que en la doctrina de la ira de Dios, en el atributo de la ira de Dios es descargada para todos. La única diferencia con nosotros es que la ira de Dios fue descargada, sí, pero en Jesús por nosotros, ¿no? Es decir, Cristo se puso en medio. Por eso la doctrina de la propiciación es esto: la ira de Dios que debe de ser descargada sobre el pecador ha sido descargada sobre Cristo. Por eso Él es propiciación. Por eso nosotros podemos decir: sé propicio a mi pecador, que la ira de Dios se descargue sobre ti, Jesús, no sobre mí. Y eso, aunque no se lo pidamos, ya es en la cruz. El Señor descargó toda. Pero de que la tiene que descargar el Señor, la descarga. Y la descarga sobre Jesús por sus elegidos. Pero esa ira, ¿no?, que debe ser descargada para el no elegido, para el no salvo, será con toda su fuerza. Con toda su fuerza. Con toda su fuerza, ¿no? Dice que en este juicio, en este juzgar a los muertos, a nosotros nos va bien, pero dice, y de destruir a los que destruyen la tierra. Serán echados, aquí no lo dice, pero lo va a decir más adelante, al lago de fuego, al lloro y crujir de dientes, una vida eterna de sufrimiento. Si el malo piensa que va a morirse y se va a acabar todo y toda su existencia y más nada, está muy equivocado. Vivirá vida eterna. Sí la vivirá. Pero en el lloro y crujir de dientes, en el lago de fuego, será por siempre atormentado. Qué terrible. Qué terrible. Porque la ira de Dios se descarga sobre ellos. Por eso hemos visto que aquellos no quieren la ira de Dios, más bien que les caigan las montañas encima. Termina diciendo Juan, y el templo de Dios fue abierto del cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. El templo de Dios fue abierto en el cielo. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor Jesús murió? Que se rasgó el velo a la mitad, ya vamos a ver, ¿no? Y entonces teníamos entrada, ¿no?, confiadamente al trono de su gracia. ¿Dónde está el arca del pacto? ¿No? Sí, pero físicamente ahorita. ¿Dónde estará? ¿Habrá algún lugar físico? ¿Habrá un museo que le exhiba? ¿Estará en algún lugar escondida? ¿Estará enterrada? Digo, salvo Indiana Jones que la encontró, no hay otro que haya dado con el arca del pacto, ¿no? El arca del pacto no está, ¿no? En teoría, hablando pues desde el punto de vista bíblico, no está. Pero cuando hablamos del arca del pacto, la tenemos ubicada cuando estaba en el desierto, cuando acompañó al pueblo de Israel en el desierto. Y también la tenemos ubicada en el templo de Jerusalén, en el templo de construido por Salomón, y el templo de Jerusalén, y luego el templo del Nuevo Testamento. Tenemos contemplada, tenemos ubicada el arca. Evidentemente el arca está en el lugar santísimo, donde nadie tenía acceso, ¿no?, más que el sumo sacerdote. Pero siendo constituido Jesús el gran sumo sacerdote, Él, ¿no?, nos da entrada confiadamente al trono de su gracia. Y entonces dice la Biblia que al final del tiempo el templo de Dios se abrirá en el cielo, ¿no? Y el arca del pacto se verá, o se veía en el templo, y se ve el arca del pacto.
El arca del pacto es bastante significativa porque ese es el pacto de gracia con el Señor. Es como firmar de a completada la obra. Es como decir, yo hice pacto de gracia con ustedes y aquí está sellado mi pacto. Yo prometí ser su Dios por todas las generaciones y ustedes, mi pueblo, ahora está cumplido, ¿no? Porque Dios a través de su pacto establece esa verdad para con su pueblo, ¿no? Y dice la Biblia que entonces el templo de Dios se abre y el arca del pacto se ve en el templo. No sé qué va a pasar, ¿no? ¿Se abrirá o no se abrirá? ¿La podemos tocar o no la podemos tocar? ¿La tendrá el Señor en un museo en la Nueva Jerusalén? No lo sé. Pero el arca la vamos a ver, cosa que hasta ahorita no ha sido posible. Esa arca del pacto tiene en su interior, ¿no?, las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdece y una porción del maná que disfrutaron en el desierto para hablar de la misericordia del Señor. Eso es todo lo que tiene. Pero hay cosas muy significativas porque sobre el arca iba la Shekinah, la gloria de Dios en la luz por la noche y la nube por la mañana. Era la gran presencia del Señor con su pueblo, la presencia permanente del Señor con su pueblo. Dice la Biblia entonces que al final del tiempo el templo de Dios es abierto, el arca del pacto se ve desde el templo y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. La misma cosa que sucedió en el Éxodo. Exactamente lo mismo con el arca del pacto. Miren, vamos a echar un vistazo a Éxodo 19 y 16. Éxodo 19, 16. Estando el pueblo en el desierto, dice: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, dice allá, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Cuando Dios estaba haciendo este pacto con el pueblo de Israel en Egipto. Este fenómeno se repite cada que hay una manifestación de señal o de confirmación del pacto del Señor para con su pueblo, ¿no? Y aquí nosotros tenemos esta misma impresión, ¿no? Hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo, no anunciando un evento malo, sino es porque la tierra completa, todo lo que habita en la tierra, se mueve a la voz de su Señor. Como cuando Jesucristo muere en la cruz, también la naturaleza responde ante semejante acto de expiación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el templo se abre, el arca del pacto se ve, y hay relámpagos, voces, truenos, terremoto y un grande granizo. Y ahí, punto, termina esta etapa, otra vez contada del principio hasta el final del tiempo. El capítulo 12 empieza de cero. Va a hablar de un bebé y de una mujer. Y empezamos otra vez en el paralelismo progresivo. A repetir la historia, pero le va a añadir muchísimas más cosas al evento. Así es que a partir de la próxima semana vamos a revisar esta mujer y a este dragón. Y de ahí hasta que a ver cuándo terminamos. Bueno, hasta aquí llegamos. La semana que entra continuamos en el capítulo número 12. Vamos a orar, ¿no? Señor, muchas gracias porque podemos contemplar este último tiempo final en donde reinarás por siempre. Ahora lo haces, pero todavía hay enemigos de Cristo. Todavía hay, Señor, quienes estorban. Pero un día Cristo vendrá y juzgará a vivos y muertos. Para nosotros saldrá el sol de justicia. Gracias, Padre, porque tenemos una esperanza de vivir por siempre contigo y de estar cantando y alabándote de día y de noche. Pero, Señor, es posible que nosotros tengamos algún familiar, algún amigo, alguien cercano que no entrega su vida a Cristo.
no sabemos si es elegido o no. Pero Señor, te rogamos que a nuestros familiares, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros amigos entrañables, sálvales, Señor, y que puedan disfrutar de esta esperanza